¿Listo? Sí, listo, doctora. Ok, cuando quieran empezamos. Perfecto. El tema que vamos a revisar el día de hoy es el tema de cáncer de estómago. Está presentado por el equipo 9, representado por Alina, Eduardo y yo, David. Siguiente, por favor. Muy bien, perfecto. Empezamos entonces por la definición. El cáncer gástrico, también referenciado como cáncer de estómago según la bibliografía, es un tipo de crecimiento tisular maligno producido por la proliferación contigua de células atípicas con capacidad de invasión y capacidad de destrucción, particularmente del esófago y del intestino delgado, debido a su proximidad. Esta definición es la que nos ofrece la guía de práctica clínica para el adenocarcinoma gástrico, donde además se nos va a referir que las formas metastásicas de este padecimiento cuentan con células tumorales que pueden infiltrar los vasos linfáticos de los tejidos. Y bueno, que va a traer esto pues una consecuente diseminación a ganglios linfáticos, cuyas barreras son eventualmente superadas y así penetra esta proliferación maligna hacia la circulación sanguínea. Llegando a este punto, pues vaya, se podría diseminar a cualquier otro órgano o región. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. La siguiente, por favor. Hablando sobre la epidemiología, a nivel mundial, el cáncer gástrico se va a configurar como el cuarto cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. Asimismo, se presenta en una relación de hombre-mujer de 2 hacia 1. Es decir, es un poco más abundante en el hombre. Y abunda más, por supuesto, en afroamericanos, americanos de origen asiático e hispanos a comparación con personas, por ejemplo, caucásicas. El pico de incidencia de edad se da entre los 50 y 70 años. Además, se va a reportar una alta incidencia en Chile, China, Japón, Colombia, Costa Rica o el este de Europa. De los nombrados, destaca particularmente Japón. En México, el promedio de edad de los pacientes diagnosticados va a corresponder aproximadamente a 58.6 años. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que, vaya, la edad no solamente es significativa, sino que tenemos otros factores de riesgo. En este caso vamos a empezar por los adquiridos o los generales. Entonces, la edad mayor a 55 años, el sexo masculino, así como la ingesta de sal y nitratos o nitritos, y con el tabaco, y este último presentando una asociación dosis dependiente, la dieta pobre en vitamina A y C y aquellos alimentos conservados en sazón y ahumados son señalados entonces como factores de riesgo para padecer cáncer gástrico. Pero vaya, no son los únicos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a destacar la infección por el Helicobacter pylori, que estimula la producción de atrofia gástrica, metaplasia, displasia y cáncer, y se asocia principalmente a un adenocarcinoma de cardias. Otra bacteria que podría estar vinculada con el cáncer gástrico es el virus del Epstein-Barr, debido a su potencial carcinógeno. Además, la exposición a radiaciones, especialmente durante el periodo de la juventud, se ha asociado a mayor riesgo de padecer cáncer gástrico. Otro factor es la cirugía bariátrica benigna, perdón, previa por una lesión benigna, la obesidad y el bajo nivel socioeconómico. Sobre el alcohol, pues no se ha demostrado realmente su relación clara con el cáncer de estómago y en algún estudio incluso nos llegan a decir que tiene un efecto protector, pero esto realmente está por verse, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar ahora de las lesiones premalignas que también podrían verse como una etiología, así como algunos de los riesgos previos, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori. Vamos a empezar definiendo que una lesión premaligna es un cambio histológico en una mucosa sana que va a aumentar el riesgo de cáncer. Ujú. Entonces, igual, repito, puede ser visto como una etiología y también como un factor de riesgo o un predisponente. Vamos a identificar primero el grupo de la gastritis crónica, atrófica, metaplasia y displasia. En el caso de la gastritis crónica atrófica multifocal, que suele ser la tipo B, suele estar presente en la casi totalidad de pacientes con cáncer gástrico de localización no proximal. La gastritis crónica atrófica difusa de tipo A, caracterizada por generar anticuerpos frente a la célula parietal y factor intrínseco, se va a asociar a un riesgo menor de malignización. Además, dentro de la evolución de estas gastritis crónicas, un porcentaje genera metaplasia intestinal. El tipo 1 o metaplasia intestinal completa no aumenta el riesgo de degeneración maligna,
pero la metaplasia intestinal incompleta, el tipo 2 o 3, particularmente la 3, donde hay un predominio de sulfomucinas, se va a asociar un riesgo relativo de cáncer de hasta 20, ¿no? Hay un aumento. La displasia gástrica es una alteración histológica, digamos, más infrecuente que la metaplasia, pero vaya, su forma grave es ya propiamente neoplásica, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, podemos mencionar otras más, por ejemplo, la enfermedad de Menetier, que es una forma de gastritis hipertrófica y está ligada posiblemente a la sobreexpresión de receptores de factores de crecimiento. Y vaya, esto es infrecuente, pero se describe una evolución a cáncer de un 15% aproximadamente. En cuestión de los pólipos gástricos, pues vaya, son muy infrecuentes, pero en un 90% podemos describirlos como hiperplásicos y van a presentar un riesgo de degeneración escaso si no superan el centímetro de diámetro. En cuestión del esófago de Barrett, pues puede asociarse a cáncer en el área cardial y subcardial, y se menciona en algunas bibliografías que este hecho, esta génesis del cáncer gástrico, ha aumentado últimamente en los países desarrollados. Por supuesto, la inmunodeficiencia común variable, que realmente estamos hablando de un proceso relativamente raro, pero entre sus complicaciones digestivas se ha publicado una frecuencia de adenocarcinoma gástrico de hasta un 8% con aparición en edades tempranas, particularmente. Entonces, pasamos a la siguiente. Y aquí podemos observar que son diferentes factores los que van a actuar sobre una mucosa normal y nos van llevando a través de diferentes estadios hasta generar un cáncer gástrico, que sería el penúltimo apartado que podemos observar, y que generalmente, o vaya, si no es atendido, va a generar una metástasis. La siguiente, por favor. Ya no los escucho. Estamos esperando a que pase la diapositiva. Ok, listo. Es que como la plataforma es un poco extraña, a veces tarda bastante. Sí, es que Pero está muy bien esta plataforma en general. A ver, sí, está bien. Muy bien, entonces ahora vamos por la fisiopatología. Debemos empezar, vamos a retomar muchas cosas de las que ya se han dicho. Vamos a empezar señalando que para lograr el equilibrio en los tejidos, las poblaciones celulares deben efectuar 4 funciones relacionadas. Estas las encontramos señaladas en el lado izquierdo de la diapositiva, y son: 1. Prolifera con oportunidad y fidelidad al contenido del DNA. 2. Diferenciarse en un patrón compatible con la función normal del tejido. 3. Involucionar de tal manera que las tasas de proliferación e involución guarden un equilibrio. Además, en el 4 podríamos reparar cualquier daño al DNA resultante de la exposición a mutágenos. ¿Y como que mutágenos? Pues bueno, radiación, toxinas y algunos virus transformantes. Entonces, un defecto en cualquiera de estas 4 funciones puede causar la formación de un tumor y cáncer. En ese sentido, el cáncer se va a referir a un grupo de enfermedades caracterizados por el crecimiento autónomo de células neoplásicas anormales. Y es que si se alteran los mecanismos de control, las células neoplásicas se producen en un gran número, invaden estructuras adyacentes y van a desarrollar colonias metastásicas. Entonces vamos a poder describir el desarrollo de la carcinogénesis en las siguientes etapas, que en contraposición las encontramos señaladas en el lado derecho de la diapositiva. Primero, inicio, se va a definir como la exposición a agentes que introducen un cambio genético, por ejemplo, agentes que inducen mutaciones. La promoción, que es la exposición de las células iniciadas a agentes que inducen su proliferación, y bueno, aquí cabe mencionar que a veces esta proliferación permite otras mutaciones espontáneas que culminan en la expresión de un fenotipo maligno. A esto de fenotipo maligno le vamos a llamar transformación maligna. Y por último, la progresión, que va a describir el desarrollo progresivo de un mayor crecimiento local, invasión y hasta metástasis de las células transformadas. La siguiente. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la evolución del tejido hacia la malignidad. Bueno, esta se va a caracterizar entonces por una falta de respuesta a reguladores de crecimiento normal, un fenotipo invasivo y por evadir la destrucción del tumor mediada por el sistema inmune, en resumen. Y por etapas podemos observar una displasia, que se va a referir a la presencia de células epiteliales con una alteración ya sea en su tamaño, en su forma o en su organización. Las células displásicas en una etapa leve van a mantener un cierto grado de control, por así decir, sobre su proliferación celular,
por lo que generalmente podríamos decir que es reversible una vez que retiramos el factor inductor. No obstante, en una displasia grave, esta se va a acompañar de una evolución hacia carcinoma cuando no se interviene. Y muy raramente, en contraposición a lo que acabamos de decir, va a tener una regresión hacia un tipo histológico menor y progresa hacia el adenocarcinoma en un 75% de los casos en el transcurso aproximado de unos 18 meses. Entonces, el carcinoma va a tener como característica el poder invadir la membrana basal y propagarse sin considerar los límites del tejido normal. Siendo así, vamos a poder nombrar primero una enfermedad local, esto también lo vamos a abordar un poquito más adelante, que se refiere a un tumor invasivo confinado a su tejido de origen, y una vez que la membrana basal es vencida y se disemina hacia el drenaje linfático, pues ya nos referimos a una enfermedad regional. Y por último, si se establecen colonias independientes de tumor en sitios distantes y favorables para el crecimiento de este tumor, a esto ya le llamamos metástasis. La siguiente, por favor. Ujú. Los cánceres difusos pueden extenderse con amplitud en la submucosa y ahora, las vías de diseminación del carcinoma gástrico son similares a las de otras lesiones gastrointestinales o vamos a poder encontrar coincidencia. De la submucosa hacia órganos vecinos mediante conductos linfáticos y por vías transperitoneal y hematógena. Hay que mencionar que el sitio más frecuente de metástasis es el hígado y secundariamente los pulmones. Una vez que el cáncer alcanza la superficie peritoneal del estómago, las células malignas pueden ser liberadas en la cavidad peritoneal general y, bueno, pueden dar lugar a depósitos peritoneales e incluso a tumores pelvianos. Ya hay una invasión. La siguiente, por favor. Y bueno, yo encontré que clásicamente se denominaba el adenocarcinoma gástrico se localizaba preferentemente en la región antral y en orden de frecuencia también el cuerpo y la zona subcardial y cardial, pero que en los últimos años se ha registrado en todo el mundo un aumento de los cánceres gástricos proximales, cardiales y subcardiales, y que estos actualmente suponen más del 40% del total. La siguiente, por favor. De acuerdo, vamos a hablar un poco acerca de su clasificación. Según la clasificación de Lauren de cáncer gástrico tipo adenocarcinoma, vamos a dividirlo en tres. Un adenocarcinoma tipo intestinal, que representa el 70% de los casos. Este se encuentra relacionado con la infección de Helicobacter pylori y de algunos tipos de gastritis autoinmunes. Es más frecuente en hombres y las displasias ocurren ante la persistencia de este estímulo lesivo, que en este caso les mencionaba que es el Helicobacter pylori. Tenemos el adenocarcinoma tipo difuso, que es más prevalente en jóvenes y su patogenia parece estar ligada a la mutación germinal del gen CDH1. Se desarrolla cuando el sujeto portador de la mutación sufre inactivación somática de la segunda copia de este gen. Y el adenocarcinoma de tipo indeterminado, que no es el que no se puede clasificar en alguno de estos dos, ni en el adenocarcinoma tipo intestinal, ni en el tipo difuso. ¿Le das a la que sigue, por favor? Podemos clasificarlo también según su localización topográfica, en dos, en un cáncer gástrico proximal y en un cáncer gástrico distal. Cuando hablamos de un cáncer gástrico proximal, nos referimos a que se encuentra en el cardias y supone el 27% de los casos. Se encuentra relacionado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y obesidad. Mientras que cuando hablamos de un cáncer gástrico distal, se encuentra sobre todo en el antro gástrico y como ya mencionaba mi compañero, esta localización es más frecuente, se encuentra relacionado con la infección de Helicobacter pylori, exceso de nitratos en la dieta y gastritis atrófica. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, en cuanto a su estadificación, vamos a tener la clasificación TNM. Y para poder comprender un poco de esto, tenemos que tomar en cuenta que la T hace referencia a la localización donde se encuentra este cáncer, la N a si hay o no hay afectación ganglionar y cuántos son los ganglios afectos, y la M igual en 2, si hay enfermedad a distancia o no la hay. Y una vez que tenemos ya cuál es la localización, si hay o no hay afectación ganglionar y cuántos son los ganglios afectos,
y si hay o no enfermedad a distancia, vamos a dividirla en 3 grupos. Uno, que es la enfermedad localizada, que son tumores que afectan hasta la muscular propia y que sería el estadio 1A y algunos de la 1B. La enfermedad localmente avanzada, que son tumores que afectan más allá de la muscular propia y hay una afectación ganglionar, pero aún no hay enfermedad a distancia. Y finalmente, la enfermedad diseminada, que hace referencia a, ya no importa en dónde se afecte, cuál sea la localización y, o cuántos sean los ganglios afectos, pero aquí sí hay una enfermedad a distancia. ¿Le das a la que sigue, por favor? De acuerdo, entonces vamos a empezar con la T, que les había mencionado, que hace referencia a la localización. La T1A se encuentra el hallazgo en la lámina propia, en la T1B en la submucosa, en la T2 en la muscular propia, en la T3 en la subserosa, en la T4A la serosa y T4B en estructuras adyacentes. Una más, por favor. En cuanto a la afectación ganglionar, que la había mencionado que se encuentra con la N, cuando tenemos una T0, hablamos de que hay 0 ganglios afectos. En la N1 hay 1 o 2 ganglios afectos. N2 hay de 3 a 6 ganglios afectos. N3A de 7 a 15 ganglios afectos. Y en una N3B hay más de 16 ganglios afectos. Y en cuanto a enfermedad a distancia, solamente lo tenemos subclasificado en dos. En M0, en donde no hay afectación a órganos a distancia, y en M1, donde sí hay una afectación a órganos a distancia. De acuerdo, entonces, una vez que ya tenemos las características antes mencionadas, podemos hacer una estadificación, donde cuando hablamos acerca de la 1A, hablamos de que solamente está afectando a la lámina propia y no afecta a otros ganglios. En 1B ya está afectando a la muscular propia y ya puede que haya o afectación a ganglios o que no la haya. En la 2A ya tenemos una afectación a la subserosa y igual es variable la cantidad de ganglios afectos. Y mientras que en la 3A se encuentra la afectación igual en la serosa o en estructuras adyacentes, y igual es variable la afectación a ganglios, bueno, al número de ganglios. En la 3C ya la afectación es en estructuras adyacentes y nuevamente la afectación a ganglios es variable, pero en todas estas, en ninguna hay afectación, hay enfermedad a distancia, mientras que en 4 les mencionaba, puede ser cualquier localización, cualquier número de ganglios afectos, pero ya hay una enfermedad a distancia. ¿Le puedes dar a la que sigue? ¿Me escuchan? Sí, Pero en cuanto, ahora sí. vamos con los patrones de diseminación. Vamos a tener que el cáncer gástrico posee varios patrones de crecimiento y diseminación, pero estos no se van a excluir entre sí. En primera instancia vamos a tener a la extensión local, que aquí el cáncer va a crecer invadiendo a las distintas capas del estómago. Puede ser estrecha o incluso llegar hasta cerrar el cardias o el piolo, lo que nos va a provocar una obstrucción. En ocasiones también van a infiltrarse de una manera difusa a lo que es toda la pared, reduciendo su capacidad. Y de esta forma, bueno, en cuanto a esta forma, se le va a conocer como una limnitis plástica. También pues, vamos a tener una infiltración a lo que son órganos vecinos, como hígado, vaso, etcétera, por su debida continuidad. En segunda instancia, vamos a tener a una infiltración linfática. Aquí, las células cancerígenas tienen su capacidad para lo que es emigrar desde donde se ha originado, o sea, el tumor primario, y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. Aquí son las llamadas metástasis ganglionares regionales. Y bueno, en cuanto a una diseminación hematógena, aquí las células malignas van a alcanzar
al torrente sanguíneo, en donde van a viajar hasta depositarse en otros órganos, lo que nos va a originar nuevos focos tumorales o metástasis. Esto se va a conocer como una metástasis a distancia, como ya lo mencionó la compañera, y para diferenciar las metástasis ganglionares regionales anteriormente mencionadas, aquí el cáncer gástrico se disemina por la vía hematógena y principalmente se va a ir a hígado, pulmones y huesos, en este orden de frecuencia, debidamente. En cuanto a la siembra peritoneal, aquí las células tumorales pueden descamarse del tumor del estómago y estas se van a depositar a lo que es la superficie de otros órganos y estructuras abdominales, lo que nos va a dar lugar a la carcinomatosis peritoneal. Y bueno, cuando se produce, y bueno, cuando se va a producir una metástasis ovárica por este mecanismo, se le va a denominar un tumor de Krukenberg. Sí se interrumpió la voz, ¿verdad? ¿O sí escuchan los demás? Es que todavía no cambia, creo que se trabó Ah, un ok, poco. estabas hablando de Krukenberg, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm. Ay, aquí está. Bueno, ahora en cuanto a cuadro clínico de esta patología, eh, ya alcanzan a notar que, bueno, aquí vamos a tener que los pacientes con cáncer gástrico pueden estar asintomáticos o bien presentar síntomas y signos. En cuanto a los síntomas y signos presentados, vamos a tener lo que es indigestión, pérdida de peso, dolor abdominal en la parte superior, cambios de ritmo intestinal, una pérdida del apetito, una hemorragia digestiva. Las hemorragias aquí pueden ser de varios tipos y causar anemia. Vamos a tener en cuanto a estas hemorragias una hematemesis o pozos de café, melenas o hematoquesia o pérdidas ocultas, las llamadas microscópicas, de sangre por las heces. Mientras que en cuanto cuando son asintomáticos, este cáncer puede producir síntomas hasta fases más avanzadas. En los pacientes asintomáticos, el cáncer se diagnostica al realizar pruebas médicas por otras causas, como son náuseas, vómito, una sensación de plenitud precoz o por una falta de extensión de lo que es la pared gástrica. También o puede ser por ascitis o cansancio en sí general del paciente. Bueno, en cuanto a datos de alarma, creo que todavía no se cambia, pero los datos de alarma No se oye. aquí van a ser aquí, allá se cambió. En cuanto a datos de alarma, vamos a tener que son como dispepsia, disfagia, pérdida de peso, anorexia, vómito recurrente y sangrado digestivo. En cuanto al promedio de sobrevida de estos pacientes que ya están presentando los debidos síntomas de alarma, su detección es de 7 a 11 meses, comparado con los 24 a 39 meses para pacientes sin síntomas de alarma. Y bueno, si estamos presentando tumores en lo que es el cardias, vamos a tener una sensación de ardor retroesternal y disfagia. Y si los tumores están en lo que es el estómago distal, aquí puede existir lo que ya les había mencionado, una obstrucción del píloro. Y bueno, en cuanto a diagnóstico, tenemos que la historia clínica y la exploración física nos van a aportar una información sobre lo que son antecedentes familiares y personales y los síntomas, situación general del paciente. En cuanto a la analítica, tenemos que el hemograma nos va a permitir detectar si existe o no anemia, mientras que la bioquímica sanguínea nos puede orientar sobre la función de órganos como hígado, riñón. Aquí más que nada para nosotros poder ver si ya ocurrió una metástasis.
Bueno, todavía no cambia, pero lo que seguía era la endoscopia digestiva alta. Aquí está. Ahí está. Bueno, esta más que nada es la introducción de un gastroscopio que nos va a permitir visualizar el interior del esófago y el estómago. Este va también a permitirnos, mediante su pinza, que está en el extremo interno, una toma de biopsia de estas lesiones sospechosas. ¿Y para qué va a ser? Para nosotros determinar su patrón de crecimiento, el tamaño y la extensión de los diferentes segmentos del órgano y una corroboración histológica. Y bueno, el número mínimo de biopsias tomadas debe de ser 5, con el cual nosotros nos alcanza una positividad del 97%. Y bueno, el uso de tinciones como lugo, carmín, índigo durante esta endoscopia puede mejorar lo que es la detección de estas lesiones pequeñas o premalignas. En cuanto a pruebas de imagen, vamos a tener que la tomografía axial computarizada con medio de contraste es el método no invasivo más exacto debido a que este tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 92% para detectar lo que es metástasis a distancia. Esta prueba radiológica principal lo que nos va a aportar en sí es información del tumor tanto en el nivel local como de otras zonas del cuerpo, ya sea pulmón, hígado o ganglios. Esto nos va a ser muy útil para nosotros en sí determinar si existen o no metástasis a distancia. Y bueno, muchas veces se llega a utilizar también para una toma de biopsia guiada. Eh, para la estadificación, aquí se recomienda realizar en forma rutinaria un TAC de tórax y abdomen con contraste intravenoso y distensión gástrica por medio de lo que es un contraste oral o agua. Bueno, aquí les puse más que nada unas imágenes, pero estas las pueden ver ustedes más con tiempo en su casa para no tomar tiempo de más del otro equipo. Y bueno, vamos a seguir. Ultrasonido endoscópico. Este más que nada nos va a permitir definir lo que es la penetración del tumor a lo que son las diferentes capas gástricas y el grado involucro gangliar perigástrico. Cabe mencionar que esta se debe realizar después de la confirmación histológica de esta neoplasia. Y bueno, hay una excepción de esta regla en cuanto a pacientes con linitis plástica y las biopsias superficiales cuando estas son negativas. Y bueno, la eficacia va del 60 al 90% para el tumor y de 50 al 95% para los ganglios linfáticos. Para en sí, lo que son ganglios linfáticos a distancia, su valor es, lamentablemente, su valor es muy limitado. Y bueno, pasando a medicina nuclear, aquí tenemos que la tomografía de emisión de positrones, el PET, nos va a medir lo que es la actividad metabólica de los tejidos y los tumores. Aunque en sí todos los cánceres de estómago son, no todos son metabólicamente activos en el PET. Y bueno, la gammagrafía ósea esta nos va a servir de cierta forma para estudiar si el cáncer se ha extendido o no a huesos. En cuanto al estudio de anatomía patológica, tenemos que el estudio histológico de la biopsia o de la pieza quirúrgica que utilizamos para confirmar el diagnóstico de cáncer gástrico, aquí va a analizar lo que son sus características y determinar su perfil molecular. La determinación en sí del HER. El HER, bueno, la American Joint Committee on Cancer y la Asociación Internacional para el Control de Cáncer menciona que alrededor de 1 de cada 5 cánceres de estómago tiene demasiada cantidad de HER2. Esta es una proteína en sí que promueve el crecimiento y lo va a hacer en la superficie de las células cancerosas.
Y bueno, los tumores con niveles aumentados de HER2 se les conoce como positivos para HER2. Y bueno, volviendo también, nos va a ayudar para la inestabilidad de microsatélites. Vamos a tener que los adenocarcinomas, al observarlos al microscopio, se reconoce la estructura glandular. Y si nosotros reconocemos esta estructura glandular, se va a denominar bien diferenciados. Y cuando el tumor de cierta ha perdido esta arquitectura glandular, se van a pasar a indiferenciados. Y bueno, atendiendo a estas características, los dos grandes subtipos de este cáncer gástrico son el intestinal o bien diferenciado y el difuso o indiferenciado. Bueno, de cierta forma ya lo había mencionado mi compañera Lina, nada más se los puse para que ustedes lo puedan apreciar un poco más gráfico, pero pues en sí lo que podemos resaltar aquí que para no ser repetitivo, que la supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico se relaciona con los estadios, siendo arriba del mayor al 95% en el estadio 0 y va descendiendo a medida que aumenta el estadio. De cierta forma, en el estadio 4 es el de menor supervivencia para nuestro paciente. Y bueno, en cuanto a otras exploraciones, tenemos que otras exploraciones complementarias que se utilizan para la ayuda del diagnóstico. Está el estudio esófago gastroduodenal. Este va a consistir de cierta forma en administrar un contraste de bario en forma de papilla y después se va a realizar una serie de radiografías. Y bueno, esta papilla lo que nos va a hacer es dibujar el interior del esófago, estómago y duodeno para permitir detectar las lesiones, siempre y cuando éstas tengan un tamaño suficiente. También podemos auxiliarnos de lo que es una resonancia nuclear, que esta más que nada suele indicarse cuando hay un hallazgo en la TAC que precisan exploraciones complementarias. También podemos apoyarnos de una ecografía abdominal pélvica y de una laparoscopía. En cuanto a la laparoscopía, funciona para comprobar si el tumor se ha extendido o no más allá del estómago a la cavidad abdominal. Bueno, en cuanto a tratamiento. De acuerdo, vamos a empezar con el tratamiento. Una vez que se ha diagnosticado que sí hay cáncer gástrico y se han realizado las pruebas que ya mencionó mi compañero y utilizado la escala TNM, se pueden localizar, podemos dividir a los pacientes en grupos, en los que se encuentran en enfermedad localizada, que es cuando la afectación es menor a la muscular propia o todavía no llega a la muscular propia, en una enfermedad localmente avanzada, que la afectación es más allá de la muscular propia, pero aún no haya enfermedad a distancia, y finalmente en enfermedad metastásica, en donde ya hay una afectación, una enfermedad a distancia, y de acuerdo a estos estadios va a ser el tratamiento. Cuando hablamos de una enfermedad localizada, el tratamiento puede ser una cirugía completa que incluye una gastrectomía y una linfadenectomía. Cuando hablamos de una enfermedad localmente avanzada, es necesario que esta cirugía, aparte de esta cirugía, el paciente reciba quimioterapia perioperatoria o quimioterapia más radioterapia. Y en cuanto a una enfermedad metastásica, vamos a hablar de la quimioterapia. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, entonces les mencionaba que en cuanto a una enfermedad localizada, el tratamiento se va a basar en una cirugía, esto aún con una intención curativa. Y las lesiones que tienen solo compromiso de la mucosa o de pequeño tamaño y no son ulceradas, son factibles para resecar por vía endoscópica. Y pues para poder considerar la vía endoscópica, tenemos dos alternativas y tenemos criterios para cada una de estas. En cuanto a las alternativas, tenemos la
mucosectomía, que consiste en una elevación de la lesión por medio de una inyección submucosa de una solución líquida y resección por medio de asa de alambre, que va a permitir su electrofulguración para hemostasia. Y tenemos también la resección endoscópica submucosa, que esta consiste en una disección por el plano submucoso de una placa a veces demasiado extensa de la mucosa. ¿Le pasas? Entonces, como ya les mencionaba, para esto tenemos criterios, que son los denominados criterios estándar y criterios extendidos para la resección del cáncer gástrico incipiente. Y bueno, cuando hablamos de los criterios estándar, hablamos de los que tienen una indicación para la mucosectomía y los criterios extendidos cuando tienen una indicación para una disección endoscópica submucosa. Entonces, en los criterios estándares tenemos que es cuando hay compromiso solo de la mucosa, hay un adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, no es ulcerado y el diámetro es menor de 2 centímetros. Mientras que en los extendidos, que son los que tienen indicación para la disección endoscópica submucosa, se requiere que haya compromiso solo de la mucosa, que sea diferenciado no ulcerado mayor de 2 centímetros, pero menor de 3 centímetros, y indiferenciado no ulcerado y menor de 2 centímetros. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, les comenté en un principio acerca de la cirugía. Las características de esta es una gastrectomía total o parcial según la extensión del tumor. Para que esta cirugía pueda considerarse completa, debe implicar márgenes proximales del tumor. Estos van a oscilar entre 5 y 10 centímetros. En cuanto a los tumores del tercio proximal, se menciona que casi siempre se requiere una gastrectomía total, mientras que a los tumores distales se puede conservar el tercio superior. Y bueno, cuando hablamos de una enfermedad localmente avanzada, les mencionaba que es cuando afecta más allá de la muscular propia, pero sin enfermedad a distancia. Y esto dado que los tumores son más grandes, con afectación más a profundidad y que en ocasiones presentan también afectación a ganglios regionales, la probabilidad de que a pesar de la cirugía la enfermedad vuelva a aparecer más adelante es mayor que en la enfermedad localizada. Por lo tanto, tras la cirugía se plantea un tratamiento complementario. Para este tratamiento complementario hay dos opciones. Uno que es el tratamiento adyuvante con quimio-radioterapia, para el que el fármaco utilizado es el fluoracilo. Creo que es la siguiente diapositiva, no sé si ya no pasó. Ok, en bolo, este fluoracilo, junto con leucovorin antes, durante y tras finalizar la radioterapia. Y la otra opción de tratamiento es una quimioterapia perioperatoria, para lo cual se requiere administrar quimioterapia 3 ciclos antes de la cirugía y 3 ciclos después de la cirugía. Y consiste en administrar epirubicina, ciplastino, fluoracilo y bueno, esto con el propósito que ya les mencionaba, que como es más probable que a pesar de la cirugía esta enfermedad pueda aparecer más adelante, por eso es que se da este tratamiento complementario. ¿Puedes pasar a la que sigue? Y bueno, el tratamiento de cáncer gástrico metastásico, que como les mencionaba, es cuando ya se encuentra una enfermedad a distancia, tenemos también dos opciones de tratamiento. Uno que es con epirubicina, ciplastino, fluoracilo, que ha sido considerado el esquema de referencia para el tratamiento de la enfermedad metastásica. Esto se hace cuando hay una afectación ganglionar fuera de la zona regional gástrica y hay afectación a órganos como son hígado, huesos y peritoneo. Y la segunda opción, que es una adición de docetaxel, que mejora la tasa de respuestas hasta 2 años. Este menciona que debe considerarse mayoritariamente en pacientes jóvenes y con un buen estado general y sin comorbilidades importantes. Y bueno, la tasa de supervivencia, la mediana de supervivencia que tiene uno de estos pacientes sin este tratamiento es de 3 a 5 meses. Aquí el objetivo de este tratamiento ya no es tanto como mencionaba en la enfermedad localizada, que aún se puede retirar este cáncer, sino que solamente es una estabilización de la enfermedad
Por eso es que el tratamiento se basa solo en la quimioterapia. ¿Le pasas a la que sigue, por favor? Y ya, eso sería todo de nuestra parte. Ok, miren chicos, en este cáncer, si se dieron cuenta, hay cosas muy específicas. Hay muchos signos clínicos, ¿se dan cuenta? Como en general, de los cánceres que hemos visto que solo es el de esófago y en realidad lo que vemos es de que, y van a verlo en los siguientes, solo hay como dos tipos de cáncer, los adenocarcinomas y los epiteliales o escamosos. Entonces van a ver que ya después se va complicando la cosa porque luego ahorita pareciera que lo llevan bien porque dicen, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de esófago y cuáles de los de estómago? Hay unas condiciones premalignas que favorecen uno u otro cáncer. En el caso de, por ejemplo, del esófago de Barrett, que es una lesión predispuesta. Entonces van a empezar a sumarse cosas de ¿ok? Para que ustedes lo enfaticen. Por eso queremos hacer los cuadros para que ustedes ya al final digan, ah, sí, había una entidad que se llamaba linitis. Ah, ¿de qué cáncer era? O había un cáncer que tenía muchos, en la exploración física, muchos signos que tienen que ver con la diseminación linfática que desean sus compañeros. Para que ustedes sepan diferenciar cuál es ese tipo de cáncer. Hay algunos que son compartidos. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Los marcadores también son específicos de cada uno. Algunos sirven para diagnóstico, otros para seguimiento o tratamiento. Entonces lo tienen que individualizar así. Por eso les decía que además tienen que hacerlo con un tipo de color para que ustedes, o diferentes tonos, por ejemplo, si va a ser amarillo, el cáncer, por ejemplo, de páncreas, amarillo, entonces tienen que ser diferentes tonos de amarillo. Para que al menos las personas de ustedes que sean visuales digan, ah, sí, eso estaban de color amarillo, antes era cáncer de páncreas, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces tienen que empezarlo a hacer ya los cuadros. Y lo que les decía de los mapas es que fíjense que no sé qué tan complicado sea hacer todo el tema en un mapa, si ustedes prefieran eso o quieren hacer solo la fisiopatología. Pero a mí me parece que podrían estar practicando los temas así. Y ya también al final me entregan eso de los mapas. Ya me habían dicho que estaban de acuerdo, ¿verdad? De que hicieran los mapas. Sí, doctora, ¿qué día se entrega? Vale, pues al final. Pero también los cuadros pues son los compartidos, los que tienen que traerme. Cuando manden su cuadro, pueden mandarme, miren, cada uno de ustedes me va a mandar. Pueden mandármelo incluso en el mismo, porque a mí sí se me complica menos. Entonces, ya mándenlo todo, por ejemplo, al final nosotros terminamos el 27, ¿no? De noviembre. Entonces, pueden mandármelo justamente ese día o un día después, máximo 2 días después. Como es viernes, puede ser el domingo, el último día que me lo puedan mandar. Pero todo, y me ponen en asunto su nombre, empezando con apellido, y me ponen todo ¿cómo se llama? Su mapa y el cuadro. O sea que el cuadro, ese mismo cuadro me lo van a mandar 3 veces. Pero mándenme con el nombre, traten de ponerle al cuadro los nombres de las 3 personas o las 4 personas que estuvieron ahí haciendo el cuadro. ¿Sale? Pero lo importante es tratar de diferenciar. El cuadro clínico a veces es que el cuadro clínico del paciente con cáncer es ya devastador, reducción de peso. Uno tiene disfagia y otro tiene dolor estomacal, ¿no? Entonces empiezan los signos físicos. Generalmente, en la vida real, los cánceres o cualquier padecimiento a veces es muy difícil de determinar solo por el cuadro clínico. Hay datos que nos ayudan, ¿no? Como los antecedentes heredofamiliares, los factores de riesgo. Entonces, en el cuadro tienen que precisar muy bien eso. Definición hasta arriba, así como imagínense una hoja que está en horizontal. Y entonces, hasta arriba, definición, ¿qué es el cáncer? Puede ser pequeño. La epidemiología es importante, pero no es lo más relevante. Lo más relevante son los factores de riesgo. Los factores de riesgo para ese tipo de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de esófago, el reflujo, ¿no? La presencia del esófago de Barrett, la metaplasia que se presenta como parte del esófago de Barrett, etcétera. Y en el cáncer de estómago, pues todo lo que se consume, los ahumados. Bueno, en el cáncer de esófago, perdón, también, en todos ellos el tabaquismo, pero las cosas de ingesta calientes, etcétera. Tienen que poner ahí el factor de riesgo como algo muy importante en todos los cánceres.
Porque, por ejemplo, en el pasado el cáncer de estómago era el primer cáncer gastrointestinal en México, porque se asocia con condiciones de precariedad, ¿no? De ayunos prolongados, malnutrición, etcétera. También con algún tipo específico de este grupo sanguíneo, ¿se acuerdan? Y también todo esto de la reducción de los antioxidantes y cosas así. Y ahora por excelencia el cáncer es más común el de colon, que tiene que ver con el tejido graso, la obesidad, etcétera. Los factores de riesgo son muy importantes. Siempre recuerden poner el grupo de edad, que ya para todos ellos son mayores. Pero, por ejemplo, si habláramos de cáncer, si les pusieran mujer de 55 años con obesidad, tú dices, ay, rápido. Si fuera por prevalencia, solo por decir eso, es de vesícula. Entonces ya lo tienen y eso es lo que les ponen siempre a ustedes en los exámenes. No les van a poner el más extraño, les van a poner el clásico. A lo mejor les van a meter unas cosas dudosas, pero en general les ponen lo clásico. Paciente de 80 años con reducción de peso, ingesta alta de alcohol, etcétera, ¿no? Que vive en un pueblito, o campesino, qué sé yo. Entonces, con dolor crónico por gastritis. Ya dices, ay, estómago, ¿no? Cosas de ese tipo. Y ya nada más deberás recordar, ¿cuál era el de los dos tipos el más frecuente? O cuáles se presentaban, porque hay algunos factores de riesgo específicos para algún tipo de cáncer, ¿no? Y que tiene una bola en la supraclavicular, etcétera. Entonces, el que tenía los signos. Y tiene una bola al lado del ombligo, etcétera. O sea, esos son los signos. ¿De quién eran los signos? Eran muchos. Tienen que tratar de dilucidar eso. Ahora, en el caso del diagnóstico, les decía yo que los marcadores tumorales tienen que ponerlos porque muchos de ellos son compartidos. En todos los de gastrointestinal son compartidos los tumores, los marcadores tumorales. Algunos sirven para diagnóstico, tienen que precisar, sirve para diagnóstico, para el seguimiento de este cáncer, etcétera. Y ya para la imagen, ya existe todo. Por ejemplo, existen las endoscopías, existen los ultrasonidos, las tomografías, el resonancia y el PET. Pero ¿para qué sirve cada uno? Por ejemplo, en el cáncer de esófago, ¿cuál de ellos sería para el diagnóstico? Pues siempre lo más importante es saber para el diagnóstico cuál de todos los medios con los que cuento de imagenología es el preciso para cada tipo de cáncer. Para esófago, por ejemplo, el ecocardiograma, ¿no? El ecograma, que puede ser transesofágica, que es la más común. Antes usaba el trago de bario y específicamente depende del cuadro clínico del paciente. No le vamos a romper el esófago. Pero ustedes tienen que poner ahí cuál es el estudio de elección de imagen, es el primero que se hace para tal tipo de paciente. Porque ya la tomografía es para extensión, para ver, para clasificar o estadiar, a ver qué tanto invade tejidos circundantes o de distancia. Y hay otros, como gamagramas, etcétera, como que precisen eso. Los más importantes son para el diagnóstico. Y ya, por ejemplo, el PET es para todos los cánceres, el que les gusta a ustedes porque es hablando del metabolismo del cáncer. Y generalmente se pide cuando yo tengo una duda o cuando ya tengo una recurrencia. O sea, si le ponen PET en el seguimiento para determinar recurrencia. O PET cuando no puedo hacer el resto de los estudios, porque ese casi no se pide, es el más sofisticado ahora, el más caro, pero no se pide en estadios tempranos en ningún cáncer. Entonces traten de hacerlo así. ¿Cuál es el de imagen? El preciso. Y en el tratamiento pueden poner esquema y cuáles son el ciclofluoracilo, bueno, todo el cisplatino, etcétera, lo pueden numerar, pero no pongan los esquemas ni cuánto tiempo, etcétera, porque eso no lo van a ver ustedes. En los estadios pongan TNM y lo más relevante podría ser, si en dado caso lo quieren poner, es el tamaño del tumor. Porque de todos modos, eso solo los oncólogos lo manejan. Sí es importante que se lo sepan ustedes decir AT, tumor, nódulo, metástasis, etcétera, pero que se aprendan los estadios, ¿no? En un momento dado que se aprendan nada más el tamaño del tumor. Si es de 2, de 2 a 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros, etcétera. Lo más importante es conocer un poquito lo fisiopato y como se disemina, por ejemplo, en todo esto del cáncer de estómago, la diseminación fue muy interesante, ¿se dan cuenta? ¿Y dónde diseminan de manera primaria los cánceres? La fisiopato nos ayuda para eso. ¿Ok, muchachos? Entonces vamos a continuar con qué. Más o menos ahí la llevamos. Sí, doctora. Sí. Alguien Doctora, falta, una ¿no? pregunta. ¿Hay alguien que no vi? Doctora, Mande.
Una pregunta. Entonces, ¿el formato del cuadro sí se va a quedar como el que nos pasó en la imagen? Ajá, el cuadro sí. Siempre es de lo más relevante del cuadro es definición, pero la definición puede ser una línea incluso. Y el resto, epidemiología también pongan muy poquito, que no les robe espacio eso, ¿no? Factores de riesgo es lo más importante, factores de riesgo que pueden ser familiares, personales, etcétera, ¿no? El ambiente, porque el ambiente juega un papel muy importante. El hecho de tener algún tipo de sangre en el cáncer de estómago, la ingesta de alimentos, etcétera. La condición socioeconómica, y después el cuadro clínico. Bueno, la fisiopato, después de sería fisiopato o etiología, y ya eso sí lo pueden indagar un poquito más, pero sean concisos, muy precisos. Si hay por ejemplo, van a ver que el APC es muy específico del cáncer de colon. Y hay algunos, como HERS y caderinas de cáncer de estómago. Entonces hay algunos marcadores específicos que favorecen algún tipo de cáncer o son específicos de cada cáncer. Así que póngalo. Es muchísima información. Traten de sintetizar lo más que se pueda. Entonces, si tienen que hacer solo mención de lo que hay, aunque, por ejemplo, tomografía, diseminación, diagnóstico, endoscopia y toma de biopsia, etcétera, ¿no? O tragos de varios si la persona tiene una dificultad para la deglución y tiene vómitos, entonces significa que está muy cerrado. Entonces hay un trago de vario para primero diferenciar cómo está por dentro. Muy precisos, muy precisos. Pero sí tiene que, el cuadro sí va a ser así. Entonces, pero ustedes pueden diseñarlo como quieran. Es una idea general, pero cada quien tiene su estilo propio. Porque al final acuérdense que se lo van a pasar a todos sus compañeros. ¿Ok, Sí, muchachos? gracias. A ustedes. El cáncer de páncreas es como más relevante que la ampolla de Vater, pero bueno, a ver, vamos a empezar. Sí, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar de cáncer de páncreas y ampolla de Vater. Bueno, primero vamos a definir que el cáncer periampular va a describir a 4 neoplasias malignas que son comunes y pueden ocurrir cerca de la ampolla de Vater. Otra manera de verlo es que son cánceres que se originan dentro de los 2 centímetros de la papila mayor duodenal, que es pues lo mismo. Recordando, la ampolla de Vater está situada en la segunda porción del duodeno, formada por el conducto biliar común distal y el conducto pancreático principal, como vemos en la imagen, a medida que atraviesa el esfínter de Oddi. Entonces, cambios neoplásicos en cualquiera de estas estructuras pueden progresar hacia una neoplasia maligna primaria. Ay, me adelanté una. Las 4 neoplasias malignas que abarca el cáncer periampular son las neoplasias ampulares, biliares, pancreáticas y duodenales. De todas ellas, la más común son las pancreáticas, en particular el adenocarcinoma ductal del páncreas, el cual pues va a representar a la mayoría de las neoplasias periampulares. Y bueno, y ahora sí comenzando, tenemos el cáncer de páncreas. Y bueno, tenemos que el adenocarcinoma de páncreas es definido como la aparición de características de malignidad en las células ductales que pueden diseminarse localmente o bien hacia otros órganos del cuerpo. Y con mayor frecuencia se va a localizar en la cabeza del páncreas. En cuanto a su epidemiología, tenemos que, como les había mencionado, el cáncer más frecuente de páncreas va a ser el adenocarcinoma y se menciona que es la 7ª causa de muerte mundial relacionada con cáncer. Su incidencia aumenta con la edad, también es más frecuente en hombres, sobre todo en aquellos mayores de 45 años, y residentes de zonas industrializadas. Este tipo de cáncer tiene muy mal pronóstico, como vamos a ver más adelante, y también esto está asociado a que suele diagnosticarse en estadios avanzados, siendo irresecable quirúrgicamente en el 80% de los casos. En cuanto a su tasa de supervivencia, a 5 años es del 7% y puede elevarse hasta un 25% cuando se puede intervenir quirúrgicamente. Y bueno, tenemos que más del 95% de estas neoplasias
malignas van a ser de tipo exócrino. Como les más frecuente, pues adenocarcinomas ductales, la mayoría de las veces en la cabeza pancreática, pero también se pueden localizar en cualquiera de las otras porciones del páncreas. En datos muy viejitos que encontré por ahí, se mencionaba que en México hay una tasa de 0.4 por cada 100.000 habitantes y 3.100 defunciones con una tasa de mortalidad pues relativamente alta de 4.8 por cada 100.000 personas. Ok, para hablar de la etiología, ese tipo de temas podemos clasificar la etiología de los factores de riesgos como uno solo, ya que no hay una etiología concisa sobre de lo que pasa en los cánceres, ya que hay muchísimas variantes, muchísimas formas de ver qué es lo que está provocando esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, cerca del 90% de cáncer son esporádicos, pero lo que tenemos que checar es el 5 al 10%, que existen factores tanto ambientales como hereditarios. De los ambientales, el más de mayor relevancia es el consumo del tabaco. La siguiente, por favor. Entonces, incluyen síndromes hereditarios asociados a múltiples, a una mutación germinal, como en el síndrome del cáncer de mama, que es muy importante, y los genes que nos pueden preguntar son estos, el BRCA1, BRCA2 y ALT. El síndrome de melanoma múltiple, en el P16 y CDKN2A. También va a haber varios síndromes que tenemos que checar en ese dentro de ese del 5 al 10%, que es de Petz-Jeghers, el síndrome de Lynch, la poliposis atenuada familiar, el síndrome de Li-Fraumeni y el síndrome de ataxia telangiectásica. Todos estos con sus respectivas mutaciones pueden tener una incidencia muy importante a la hora de sospechar cáncer pancreático. La siguiente, por favor. En otras situaciones que tenemos que tener en cuenta son, sobre todo, en pacientes que tengan cáncer de páncreas hereditario. ¿Y esto cómo se va a clasificar? Pues va a ser 2 o más familiares de primer grado o 3 o más familiares de parentesco con cáncer de páncreas, sin ninguna causa genética determinada. Sobre todo, tenemos que tener cuidado con los pacientes con pancreatitis crónica hereditaria y es el PRSS1. La siguiente. Frente a los factores de riesgo ambiental que va a ocasionar un 25% de los casos, que sería el tabaco y el alcohol, del 5 al 10% de los casos que existen de factores hereditarios, que pueden desempeñar un papel en el desarrollo del cáncer. Pero aparte de eso tenemos los 3 factores de riesgo más. Por ejemplo, se ha demostrado que el sexo masculino mayor incidencia, pero a pesar de esto, las que tienen mayor mortalidad en este cáncer son las mujeres. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas, sobre todo es la edad avanzada, ya que el 80% de los casos se va a presentar entre los 60 y los 80 años de vida, y la raza afroamericana en ambos sexos presentan mayor incidencia que en personas blancas. La siguiente, por favor. Entonces, encontré esta tablita en donde nos dividen los factores de riesgo en alto riesgo, en riesgo moderado y bajo riesgo. Como pueden ver, el alto riesgo es totalmente crónica, el riesgo moderado va desde tabaco a diabetes mellitus, antidiabéticos diferentes de metformina y la historia familiar. Y el bajo riesgo pues entra pues la obesidad, las de hepatitis B, el grupo sanguíneo diferente al O, consumo elevado de alcohol, talla alta y índice de cintura-cadera. Por ahí, con estos factores de riesgo, ir haciendo a la idea e ir haciendo el descarte de otro tipo de cáncer. Siguiente, por favor.
Y así como hay factores de riesgo, también tenemos factores protectores. El consumo elevado de frutas, el consumo elevado de folatos en la dieta, la actividad física que puede tener una persona, si es diabético, el uso de metformina y los niveles elevados de adiponectina y la historia de alergia. La siguiente. Bueno, vamos a continuar con la fisiopatología. Y tenemos que los adenocarcinomas ductales del páncreas van a ser resultado de la acumulación de mutaciones genéticas sucesivas originadas en el epitelio ductal pancreático. Se ha propuesto un modelo, que es el que tenemos en la diapositiva, en el esquemita. Este es un modelo secuencial que va a describir la carcinogénesis de este adenocarcinoma, basado en los cambios tanto genéticos como histológicos que se van desarrollando. Como podemos ver, el epitelio ductal pancreático va a ir desde la normalidad hasta ya el carcinoma como tal, pasando por grados sucesivos de la neoplasia intraepitelial. Primero tendríamos a la neoplasia intraepitelial tipo 1A y la 1B, que nos habla de una displasia mínima. Después tendríamos a la 2 y a la 3, que sería una displasia grave. Y finalmente, pues ya el adenocarcinoma como tal. De forma paralela, van a estar ocurriendo pues cambios genéticos, ¿no? Como habíamos visto en clases anteriores, vamos a tener activación de oncogenes, como lo es el KRAS, el que se menciona que está mutado en el 90% de los pacientes. Y también va a haber inactivación de los genes que son supresores de tumores, como el P53. Ahora, se menciona que la base genética del cáncer de páncreas va a ser muy compleja y heterogénea. Se estima que el adenocarcinoma va a contener una media de 63 mutaciones genéticas, por lo que pues es sumamente complejo. Otro factor importante que se menciona de este tipo de cáncer es que del 0.5 al 1% de la masa tumoral pancreática va a corresponder a células troncales neoplásicas. Para entender la relevancia de esto, vamos a ver los modelos que explican la carcinogénesis de forma muy general. Estocástico, y el que también es llamado modelo clásico, y es un modelo como viejito. Este modelo lo que decía era que el tumor es producido a través de la alteración al azar o la transformación de una célula normal unipotencial que al alterarse va a ir adquiriendo distintas características. Una de ellas pues va a ser la proliferación exacerbada hasta llegar a la migración y posteriormente a la metástasis. Algo importante de este modelo era que estipulaba que las mutaciones se iban a mantener en toda la progenie, por lo tanto el tumor va a ser homogéneo. Y es importante cuando observamos la respuesta que había ante las medidas terapéuticas. Si todas estas células son iguales, pues van a responder igual a la quimioterapia y a la radioterapia. Y en caso de que sean susceptibles, como en este caso, pues vamos a llevar al paciente a remisión. Esto era en el modelo estocástico, que nos hablaba de células unipotenciales. Sin embargo, después vamos a tener al modelo jerárquico, que es como el más actual, ¿no? Entre comillas, el cual nos dice que el cáncer no se va a originar de una célula unipotencial, sino de una célula multipotente, que es una célula troncal. Esta célula va a poseer la capacidad de autorrenovarse. Esto es de dar origen a células que tengan el mismo potencial y la misma jerarquía al dividirse. Y también tiene la capacidad de producir estirpes heterogéneas. Como vemos en este esquema, a grandes rasgos puede producir una igualita a ella y otra que es distinta. Entonces, pues el tumor es heterogéneo. Hay distintas características de este tipo de explicación del modelo y van a ser debidas a las características de las células troncales. Entre ellas se encuentran que son, como les había dicho, multipotentes y también son quiescentes, se encuentran en la fase G0 del ciclo celular y van a ser resistentes a la apoptosis. Tienen expresión de moléculas de adhesión y también algo muy importante es que tienen la capacidad de migrar y de adaptarse al microambiente en el que se encuentran. También otra cosa que tienen es que hay transportadores de resistencia a fármacos y sistemas de reparación del DNA. Por lo tanto, estas medidas terapéuticas que aquí suponíamos que iban a funcionar, pues acá no funcionan. Y pues nos van a dar como consecuencia la resistencia tanto a la quimioterapia como a la radioterapia.
También algo bien interesante que se menciona aquí es que las terapias convencionales pues están dirigidas a las células que se encuentran en proliferación. Esto requiere pues obviamente que haya un ciclo celular activo. Y como estas células troncales son quiescentes, se encuentran en la fase G0, pues no les vamos a hacer nada y van a ser las responsables de que haya una recaída después. Ya como lo importante de todo esto es que podemos ver la ineficacia de los tratamientos actuales del cáncer de páncreas y pues señala la necesidad de desarrollar terapias que estén dirigidas a eliminar esta población celular en específico. Y bueno, pasando ahora a aquí se menciona que los signos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha un eco, pero se escucha. Es que tengo mi micrófono prendido, déjenme lo voy a apagar. Me voy a salir tantito de aquí para que ya no se escuche. Porque es por mi micrófono. Bueno, ahora sí, en cuanto a manifestaciones clínicas, aquí se menciona que los signos y síntomas pueden ser inespecíficos y la presentación clínica, pues esto hace que sea más tardía cuando ya está en estadios más avanzados el cáncer. Entre las manifestaciones más frecuentes o que igual se menciona como la tríada clásica del cáncer de páncreas, se encuentra el dolor abdominal, que este está presente en el 85% de los casos, en el epigastrio, que se irradia en hemicinturón o en la espalda en la parte media. Y también la ictericia, que está presente del 60 al 70% de los casos, y la pérdida de peso que no está justificada. Y también con frecuencia se pueden acompañar de anorexia, astenia, saciedad precoz, esteatorrea, diarrea, náuseas, vómito y tromboflebitis. La que sigue, por favor. También se menciona que los síntomas están condicionados de acuerdo a la localización y extensión que va a tener el cáncer. La mayoría, como ya lo mencionaba Emily, se van a desarrollar en la cabeza pancreática, que ocupa de un 60 a un 70%, por lo cual aquí el cuadro clínico como tal se va a comportar más como una colestasis obstructiva por compresión del colédoco, y las manifestaciones más frecuentes son la ictericia, la colia, la coluria, el dolor en epigastrio y el prurito. En el caso de los tumores que se desarrollan tanto en el cuerpo y la cola, que ocupan del 20 al 25%, estos tienden a ser con manifestaciones más insidiosas, lo que hace que el diagnóstico aquí sea más tardío. Y se menciona que alrededor del 15 al 20% de los pacientes presentan diabetes mellitus al inicio del diagnóstico, y el 80% de los pacientes desarrollan diabetes durante la evolución de la neoplasia. La que sigue, por favor. También vamos a tener los signos ya de metástasis, que aquí los más frecuentes es el nódulo de Virchow, que es una linfadenopatía subclavicular izquierda, y también el nódulo de la hermana María José, siendo que esta es una adenopatía periumbilical, y en el 15% de los casos también se puede llegar a presentar ascitis como signo de metástasis. La que sigue, por favor. Ok, vamos a tener varias formas de hacer el diagnóstico, pero todas son en base a una buena historia clínica y exploración física. Otras van a ser con marcadores serológicos que el cáncer va a producir. Y la última forma sería con la imagen, alguna imagen de rayos X. Y desafortunadamente los pacientes con adenocarcinoma en estadios tempranos son asintomáticos. Los signos y síntomas pueden ser inespecíficos y frecuentemente no reconocidos, o pueden ser incluso hasta confusos con alguna patología hepática.
En etapas avanzadas, la enfermedad, el predominio de los síntomas depende del tamaño, la localización del tumor y así como la metástasis. La siguiente. Eh, Como ya les había mencionado, tenemos que hacer una buena historia clínica y una buena exploración física. Van a haber signos y síntomas característicos y va a haber un porcentaje específico para cada uno. Es lo que ya nos había comentado mi compañero anterior. Y sospechar de cáncer en cuerpo y cola del páncreas, estamos hablando de pérdida de peso totalmente, dolor abdominal hasta un 87%, la náusea 43%, la fatiga 42%, el vómito 37%, la anorexia 33%, la constipación un 27%, la dispepsia un 7%, igual que la ictericia. Mientras que en la cabeza del páncreas solamente va a variar un poco en la pérdida de peso, puede o no, en un 92%, y la diferencia de la de cuerpo y cola, aquí va a haber una ictericia prominente hasta del 82% de los pacientes, dolor abdominal o persistente de espalda baja, 72%, anorexia 64%, coluria 63%, acolia 62%, náuseas 45%, vómito 37% y fatiga. Si ustedes se dan cuenta, los signos y síntomas de un cáncer pancreático, pero sobre todo de la cabeza, es muy diferente los signos y síntomas del cuerpo y cola. Por eso es muy importante hacer una buena exploración y una buena historia clínica. La siguiente, por favor. Vamos a tener también marcadores tumorales como el CA 19.19, que es un marcador muy importante a la hora de hacer la práctica clínica, ya que su sensibilidad para este tipo de cánceres es del 70 hasta el 90%, dependiendo el estadio en que se encuentra el paciente, y va a tener una especificidad hasta del 90%. Pero este tipo de marcador tumoral solamente es especialmente útil para valorar la respuesta terapéutica. O sea, lo podemos hacer cuando este paciente ya está en tratamiento y para identificar si este paciente está respondiendo bien para el tratamiento. Una de las desventajas que tiene este marcador es que puede hallarse falsamente elevado en ictericia obstructiva o de cualquier otra etiología y en la pancreatitis crónica. La siguiente, por favor. Las técnicas de imagen que tenemos que usar van a ser dos. La primera es la ecografía transabdominal, que es una técnica que, como sabemos, es de bajo costo y puede ser utilizada en el estudio inicial con pacientes con ictericia para descartar problemas hepáticos principalmente. Va a ser nuestro principal diagnóstico diferencial, algún problema hepático o de vesícula biliar. Con ello se puede detectar tumores mayores de 2 centímetros, dilatación de la vía biliar y el conducto de Wilson y, sobre todo, metástasis hepáticas. Pero tiene un problema que no es útil en un estadio precoz, o sea, no te va a decir si el paciente va comenzando apenas con ese cáncer. Cuando no existe dilatación de la vía biliar o de enfermedad, o más bien de enfermos obesos. No es tan exacta con este gold estándar para poder hacer el diagnóstico. La siguiente, por favor. Que es la TC, que es la tomografía computarizada. Con administración de contraste es la técnica de elección del diagnóstico y estadificación sobre todo de adenocarcinoma pancreático. Consiste en el 97% de los casos y suele ser suficiente para confirmar la existencia de una masa pancreática y para orientar la actitud a seguir. Obviamente va a tener limitaciones que van a ser que son la detención de metástasis hepáticas inferiores a 1 centímetro y de los implantes perineales. Ese prácticamente sería el único problema que le encontramos, pero esta es la forma en cómo vamos a evaluar a esos pacientes. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora ya por último el tratamiento, la que sigue, por favor. Este tratamiento va a depender de si se trata de un tumor que sea localizado, que va a ser resecable, o de un tumor localmente ya avanzado o metastásico que ya son irresecables. En el caso del tumor localizado, la resección quirúrgica es el único tratamiento curativo, pero solo del 15 al 20% de los pacientes son tributarios a que se les realice una cirugía. Cuando el cáncer se encuentra en la cabeza del páncreas, la técnica más habitual es la pancreatoduodenectomía más una linfadenectomía estándar. Cuando se localiza en la cola o el cuerpo del páncreas, requieren una pancreatectomía subtotal distal con esplenectomía. Y cuando ya hay una afectación total de la glándula, se realiza una pancreatectomía total, la cual provoca insuficiencia exocrina permanente y diabetes mellitus. La que sigue, por favor. Y bueno, todo paciente que es sometido a estas técnicas quirúrgicas debe ser tratado con quimioterapia adyuvante durante 6 meses, iniciando 8 semanas posteriores a la intervención quirúrgica. También se mencionan los criterios de irresecabilidad quirúrgica, y esto es que el paciente tenga metástasis a distancia, como ya sea a órganos como el hígado o órganos peritoneales, que ya exista una invasión arterial tanto del tronco celíaco o la arteria hepática o de la arteria mesentérica superior, o una invasión venosa de la vena porta o vena mesentérica superior, y también una invasión por contigüidad de órganos adyacentes como el estómago o colon. La que sigue, por favor. Entonces, en los casos donde no se puede realizar una cirugía, se debe de llevar a cabo la quimioterapia, que se menciona que el esquema de elección es el FOLFIRINOX, el cual incluye ácido folínico, 5-fluorouracilo, irinotecan y oxaliplatino. Y en pacientes mayores a 70 años o con una regular calidad de vida se prefiere la gemcitabina. Y también otra terapéutica que tenemos es la radioterapia, que puede ser considerada en combinación con la quimioterapia en tumores que ya están localmente avanzados, y esto principalmente para mejorar el control tumoral y el dolor del paciente. También está la inmunoterapia. Lo que hace esta es que impulsa al sistema inmunitario para que se destruyan las células tumorales. Y por último, la terapia dirigida, que esto va más en pacientes portadores de la mutación germinal en los genes BRCA1 y 2. La que sigue, por favor. Y el tratamiento paliativo, que va pues solo enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente, aliviando la sintomatología que pueda presentar. De los síntomas más frecuentes, puede ser la presentación de una obstrucción biliar, se puede recurrir a un stent o una endoprótesis biliar por vía endoscópica. En el caso de una obstrucción tanto gástrica o duodenal, se puede ocupar una gastroyeyunostomía o coledocoyeyunostomía o una endoprótesis metálica. Y en el caso del dolor severo, para controlarlo, se menciona que se debe de administrar opioides fuertes o incluso un bloqueo del plexo celíaco y la radioterapia. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con el cáncer de ampolla de Vater, el cual vamos a tener la definición. El adenocarcinoma ampular ha sido históricamente el término empleado para cualquier tumor epitelial maligno que esté centrado en la ampolla de Vater. Y se menciona que se va a presentar como una ampolla de Vater engrosada y con bordes irregulares. En su epidemiología, tenemos que este adenocarcinoma es el tumor maligno más común de la ampolla de Vater,
y va a representar del 10 al 36% del total de las neoplasias periampulares resecables. Tiene una ligera predominancia en el sexo masculino y se ha visto que representa el 0.2% de las neoplasias gastrointestinales evidenciadas en autopsias. Aquí también la incidencia va a aumentar con la edad y va a ser más frecuente entre los 60 y los 70 años. Y va a tener una alta posibilidad de resecabilidad del 76.5%. Y esta, pues si la comparamos con la del 22% de los tumores pancreáticos, pues es muy alta. Y la sobrevida también es mayor, a los 5 años es del 32%. Igual que en el cáncer de páncreas, la etiología y los factores de riesgo van a estar sumamente relacionados. El cáncer de ampolla de Bater. Entre ellos igual destacan los ambientales y sobre todo los genéticos. En los ambientales vamos a tener, por ejemplo, el uso el consumo del tabaco y de alcohol. Y la siguiente, por favor. Del tabaco y la aparición de ámpulos malignos. Se ha especulado sobre la influencia que puede tener el sobrepeso, la infección por el Helicobacter pylori y el antecedente de histerectomía y colecistectomía. Además, los adenomas de la papila de Bater pueden aparecer de forma esporádica o en el contexto en un síndrome de poliposis familiar, que es totalmente genético. La siguiente, por favor. También se ha relacionado mucho con la edad de los pacientes, ya que este se diagnostica a partir de los 40 hasta los 80 años y va a tener un pico de incidencia en torno a los 70 años más o menos. Por lo contrario, los pacientes con poliposis familiar, estos se presentan más precozmente. El riesgo de adenocarcinoma de la papila de Bater en pacientes con poliposis familiar es incluso hasta 100 veces mayor que en la población general, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de preguntar ese antecedente familiar. Vamos a continuar con fisiopatología. Y bueno, tenemos que la ampolla de Bater es una región de encuentro de dos tipos de epitelio. Vamos a tener la mucosa intestinal contigua de la mucosa de los conductos biliares distales. Esto es importante porque va a ser una región que es constantemente estimulada por enzimas digestivas y por sustancias químicas, lo que la va a convertir en una zona más susceptible al desarrollo de neoplasias, dado que es un epitelio de transición que está constantemente afectado tanto mecánica como químicamente. Y bueno, el modelo de carcinogénesis aquí es explicado de forma muy similar o igual a lo que sucede en colon. Se menciona que la mayoría de los adenocarcinomas ampulares se van a originar a partir de adenomas preexistentes. Estos adenomas, en términos generales, pues son tumores benignos. Sin embargo, debido a la inestabilidad cromosómica que tienen, pues vamos a poder progresar hacia un carcinoma. Al igual que en el cáncer de páncreas que habíamos visto, los cambios histológicos van a ocurrir de forma paralela a todas estas alteraciones genéticas. Y bueno, pues aquí podemos ver que vamos desde una célula normal y debido a la mutación de genes, pues vamos a ir a una hiperproliferación, a un adenoma temprano, a un adenoma intermedio, a un adenoma tardío y finalmente cuando haya mutaciones de los genes supresores de tumores, pues vamos a llegar hacia el carcinoma y potencialmente pues a metástasis también. También se menciona que algunos casos de adenocarcinoma ampular van a estar relacionados con síndromes polipoides, como la poliposis adenomatosa familiar. Y esto es importante porque va a aumentar el riesgo de desarrollar neoplasias de 100 a 200 veces en comparación con la población general. Otra vez lo voy a dejar de compartir para apagar mi micrófono porque si no lo van a escuchar doble. Perdón. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la que sigue, por favor.
Se menciona igual que la sintomatología aquí es inespecífica y cuando esta se presenta refleja la obstrucción del colédoco biliar o pancreático en un 80%. Aquí los datos que se presentan más son la ictericia, que es indolora, la colia, la coluria, el prurito y la esteatorrea. También se puede llegar a presentar sangrado gastrointestinal en el 33% de los casos y se presenta con melena principalmente. El, el dolor abdominal se menciona que este va a aparecer de 1 a 2 semanas después de que se presenta la ictericia. Y también tenemos el síndrome constitucional, que se presenta el paciente astenia, anorexia y una pérdida de peso igual inexplicable. La que sigue, por favor. El diagnóstico en esta parte es muy importante, ya que los signos y síntomas que presentan estos pacientes van a ser muy confusos y nos vamos a tener que emplear en pruebas de laboratorio totalmente. Los estudios que confirman la obstrucción, y vamos a enfocarnos primero a la confirmación de obstrucción de vía biliar, y ese va a ser nuestro primer diagnóstico. En lo que va a pasar es que suele ser frecuente la hiperbilirubinemia a expensas de la bilirrubina directa, con una modesta elevación del aspartato aminotransferasa y el anino aminotransferasa. Y lo que va a pasar aquí es que va a haber un pronunciado incremento de los valores de fosfatasa alcalina. La siguiente, por favor. Y lo que vamos a tener que hacer con esto es que para hacer el diagnóstico clínicamente o con estos marcadores, es que lo que hace el cáncer de la ampolla de Vater va a ser tres cosas bien curiosas, que es primero la elevación de las transaminasas que se produce en el momento de la obstrucción aguda de la vía biliar. Eso con un posterior descenso rápido a los valores normales o próximos a la normalidad, que primero sube y luego baja de manera muy brusca. La otra cosa que hace es la obstrucción prolongada de la vía biliar, ocasiona malabsorción de las vitaminas liposolubles y aparece una deficiencia de vitamina K. Y si tenemos una deficiencia de vitamina K, lo que va a pasar es una prolongación del tiempo de protrombina. Por eso en estos pacientes se tiene que hacer una rigurosa inspección o una rigurosa eh, análisis de un médico internista a la hora de hacer el tratamiento. Los pacientes con obstrucción pancreática presenten una elevación de los valores de amilasa y lipasa. La presencia de colangitis ocasiona una leucocitosis con neutrofilia. La siguiente, por favor. Ya en los estudios radiológicos, lo que tenemos es igual una ecografía abdominal, que es la primera exploración que debemos realizar, y ya que pone en manifiesto una dilatación extrahepática, sobre todo de la vía biliar, así como dilataciones del conducto de Wilson, una litiasis y lo que dice el lugar de la obstrucción, que es lo que queremos saber y ubicar dónde está la obstrucción o la posible obstrucción. Su gran ventaja pues es el costo, que no utiliza radiación, y eh, el mayor inconveniente es que resulta una exploración insuficiente, inadecuada técnicamente. La siguiente, por favor. Pero si usamos una tomografía computarizada, una vez que hayamos usado un ultrasonido, nos puede determinar el tamaño del tumor si es que hay un tumor, ya que este es capaz de detectar tumores de tamaños superiores a 2 centímetros. En la actualidad, ay, ¿le regresas tantito? La TC abdominal helicoidal con contraste oral e intravenoso es la técnica más apropiada para evaluar el área papilar, pero hay un problema. Estos tipos de tumores son muy pequeños o son lo suficientemente pequeños para causar la obstrucción de esa vía. Por lo tanto, tenemos que utilizar otra, que es una que se llama CEPRE. La siguiente, por favor. La
o la angiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE es el principal procedimiento diagnóstico para estos tumores y son de elección para diagnosticar ampulomas de pequeño tamaño, obtener muestras, sobre todo para el estudio histológico para ver si es benigno o maligno, y solventar la obstrucción biliar o pancreática. La siguiente, por favor. El CEPRE va a tener una malignidad bueno, presenta una sensibilidad para detectar sobre todo la malignidad del 69%, que se incrementa al 77% en caso de que se hagan las biopsias. En aspecto endoscópico no permite diferenciar entre tumores benignos y malignos, pero hay una serie de signos que sugieren la malignización y que son, por ejemplo, la induración, la ulceración y la friabilidad que va a tener este tumor. Obviamente esto lo hace un endoscopista, pero este es el principal, el estudio diagnóstico para hacer un diagnóstico certero, sobre todo si en los estudios pasados se demostró que había alguna obstrucción, pero no se visualizó el tamaño de la obstrucción. La siguiente, por favor. Y ya por último, el tratamiento. La que sí. Bueno, aquí el tratamiento se menciona igual que la resección quirúrgica es como tal el único tratamiento curativo y este se va a realizar cuando el carcinoma es invasivo o hay un crecimiento intraductal menor a 1 centímetro, entonces se realizaría una duodenopancreatectomía cefálica. En el caso de que el tumor sea limitado a la mucosa y o submucosa, y hay una ausencia de la invasión linfática y tiene un crecimiento intraductal mayor a 1 centímetro, se puede optar por una ampulectomía quirúrgica o una papilectomía endoscópica. Y en el caso de que sea un tumor ya como tal maligno, se optará por un drenaje endoscópico paliativo. Y la que sigue, por favor. Eso sería todo. Muy bien, chicos. ¿Sí les quedó más o menos claro? Pongan también los marcadores, bueno, los oncogenes, ¿no? Por ejemplo, el Carras, del que cual estaban platicando ahorita. Eso también lo pueden poner así como la psicopata como lo más importante. Más rápida que la obtenida con otros adaptados. ¿Ok? Por tanto, puede ser una... ¿Sí me escuchan? Pero una pregunta. Sí. Dígame. Por ejemplo, en esta exposición que fueron dos tipos de cáncer diferentes. Puedes hacer una en una carátula y la otra en la parte posterior. O si sienten que se parece mucho, es que a veces los cánceres tienen el mismo cuadro clínico. Y de hecho dicen, es que tiene dolor abdominal, tiene el síndrome de desgaste o sea, pérdida de peso, algunos hasta fiebre. Y dices, ay, pero bueno, la triada clásica del cáncer de páncreas, pues es muy peculiar, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo pongan atrás. O sea, se supone que es una hoja o una cuartilla. Máximo se tiene que llevar una cuartilla, o lo ideal sería una cuartilla, pero bueno, máximo ya si quieren las dos partes, ¿no? Si en la primera parte viene, de los cánceres que son más como, pues es que no están, ninguno es tan grande, pues, pero vamos a suponer que el de estómago. Entonces lo pueden hacer la parte de enfrente hasta fisiopatología y la parte de atrás clasificación, y tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Y en no sé cómo ven ustedes que solo sea la cuartilla en la cara anterior, cáncer de páncreas y en la cara posterior, la de la ámpula de Vater. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Qué tema sigue? Porque el otro tema que es cáncer es vesícula y vías biliares. Sí, el próximo es cáncer de vesículas biliares. Ajá. Porque ahí se mete un poquito, como de la ámpula de Vater, tendría que hacer como diagnóstico diferencial ahí. Bueno, está bien, pero bueno, como es más distal, tiene sus peculiaridades. Miren, chicos, ¿cómo ven? El domingo estaba pensando que si vemos 2 clases, igual de 8 a 10, y ya terminaríamos los 2 temas, ¿no? Porque es, que es ámpula, bueno, vías biliares, y sería vesícula, y sería colon, ¿no? Porque hígado no vamos a ver, ¿o sí?
No, hígado, no. No, Una pregunta doctora. también, doctora. En el temario dice colon y recto, pero ¿sería cáncer colorectal? Sí, es lo mismo, solo que como es todo de parte distal, entonces hay quienes lo dividen así, pero es lo mismo. Ok, ¿Ok, doctora, chicos? gracias. Doctora, El entonces ya más difícil de los cuadros es, ajá, dime. se queda para realizar, ir realizando las tareas, el cuadrito que nos mandó el compañero, la Sí, imagen. vayan Ok. haciéndolas. Los expertos califiquen y diles, ¿sabes qué? La triada clásica es lo más importante. Te pones ahí la triada. Y ya otros, si quieren, hasta pueden ponerlo en mayúsculas y luego en minúsculas. La tarea es para que ustedes visualicen de tanta información como que concreticen, que no se pierdan de tanta información y les puede ayudar en el futuro. ¿Van a hacer examen de departamental, ¿en cuándo? ¿O Creo que cómo el están sus 5. exámenes? El 4 ¿La de doctora diciembre. les El está 4 haciendo un de examen diciembre. al final? A ver, cuéntenme, la doctora Torres les está haciendo un examen, cuando estaban presenciales les hacía un examen. ¿Ahora les está haciendo examen? ¿O cómo Los están haciendo? doctores, usted tiene unos temas y los de cardio tenían sus temas. Entonces esos doctores preparaban un examen en Classroom para nosotros, que era la plataforma que más se nos acomodó a todos. Pero son bien tramposos, muchachos. Miren, yo estoy haciendo maestría y mis compañeros se copian, digo, no inventes, o sea, se supone que por Classroom tú ves ¿cómo se llaman? Ves el tiempo en el que te tardas para entregar el examen. Entonces, tendrías que descalificar muchos, porque tendrías que nada más ver cuánto se tarda en leer y en contestar, para que fuera muy rápido. Pero, por ejemplo, mis compañeros dije, ay, no inventen, o sea, ya estamos grandes nosotros, como para estar copiando, mis compañeros copiando, dije, ay, no. Imagínense nosotros que se supone que somos más responsables y maduros, ustedes copian más. Entonces tienes que tener, o sea, un tiempo muy chiquito para que lo que leas, o sea, la pregunta que leas y envíes la respuesta, que no te dé tiempo. O sea, que tuvieras nada más, si son 10 preguntas, tuvieras, por ejemplo, 5 minutos para entregar el examen, o menos, algo así, para que fuera contratiempo. Solo así podría valer un examen de ese tipo, para que no te dé tiempo de comunicarte por WhatsApp. Que si no, hasta mandan 1B, 2A, 3, no sé qué. Entonces, yo no sé, ¿eso les están haciendo de todos modos en Classroom, los exámenes? Yo por eso no estoy como muy de acuerdo. Cuando los vemos en rotación, como somos muy poquitos, es más fácil hacer el examen. Y aún así, siento que se desvían las miradas, ¿no? Pero en general es más fácil hacerlo en oral. Pero cuando son poquitos, cuando son muchos, pues ya es más difícil. Salvo que los dividamos en partes. Pongamos 5 cada 5 días y examen de cada uno. Pero es mucho más complejo. Pero bueno, sí les están haciendo examen, lo que me decías de cardio y endocrino. Sí, nos han hecho exámenes. ¿Cómo les está? ¿Sí, la doctora le está haciendo examen? ¿Y los No la departamentales doctora, son pero cada presenciales o doctor. cómo son? No son igual en la Por plataforma. Classroom. También en línea. En la plataforma de la FES. Hola, ¿sí me escuchas? Hola. Ah, ¿Haces esto departamental por línea? Sí. Bueno, lo hacemos en la plataforma de aulas virtuales y ya prendemos la cámara y hacemos así el departamental. Pero es escrito, supongo yo, ¿no? No, es en línea. No, en línea. Es múltiple, ¿no? Sí, de opción múltiple. Bueno, opción múltiple. Bueno, muchachos. Sí, Doctora, pero yo me refería, es que miren, cuando estábamos presenciales, yo hacía un examen. Yo siempre les hago examen, tanto en rotación como en presencial, etcétera. Entonces la doctora después nos pidió que cada uno, en lugar de hacerlo cada quien su examen, aportáramos preguntas para que ella hiciera un examen general. Por ejemplo, si ahorita vieron endocrino, cardio gastro, cardio y, por ejemplo, o gineco, entonces esos tres aportábamos preguntas para que al final de que son ese semestre, pero los dividen cada cuando hacen un
un departamental cada 6 meses o cada 2 meses? Cada 2 meses. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, son 3 departamentales por este semestre. No solo son Solo 2 2. departamentales por semestre. 2. Ah, bueno, entonces la doctora como que los preparaba y decía, bueno, yo voy a juntar a mis 3 materias, las junto a un examen y en ese examen para prepararlos para el examen departamental. Pero era un examen donde venían preguntas de cánceres, por ejemplo, de cardio y de pedia, por decir. Ella hacía el examen y luego ustedes iban al departamental. ¿Ese examen lo está haciendo la doctora o ya no? ¿La doctora Torres le está haciendo examen cada 2 meses o cada 3 ese meses? ya no. No, ese ya no. Ah, es lo que quería saber. Bueno, por eso quiero que hagan sus cuadritos, para que también al final de tanta información, porque miren, ahorita nos tocó, por ejemplo, la fibrosis quística. Bueno, en niños, bueno, esa es clase